Bueno, ahora sí, ya estamos grabando para que todos estén a su conocimiento. Empezamos a grabar lo que es la clase del día de hoy. Como les dije, hoy iniciamos el módulo 2, que va a estar dividido por capítulos. Los dos primeros capítulos nos tocan el día de hoy, que es bioseguridad y riesgo y seguridad ocupacional. Para lo que es el primer tema, bioseguridad, estos últimos 3 años hemos visto y hemos escuchado mucho de lo que es la palabra bioseguridad, en el cual ha sido parte de nuestras conversaciones diarias, ya sea entre profesionales, entre los medios de comunicación, debido a la situación en la que hemos atravesado de la pandemia de SARS-CoV-2. Entonces, este capítulo, para los que ya están insertos laboralmente, es un tema que ya lo vienen manejando. Y seguramente ustedes es un tema que ya lo han visto en otras materias, en alguna otra circunstancia académica. Entonces vamos a decir que la bioseguridad es vida. Seguridad van a ser todas esas medidas o todo ese conjunto de normas que van a servir para proteger al personal de salud, ya sea a diferentes riesgos en el cual va a estar expuesto. Pueden ser riesgos biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, psicológicos, todos esos riesgos en el cual va a estar expuesto no solo el personal de salud, sino también todas las personas que van a estar dentro de una comunidad, ya sea una comunidad, un barrio, o también vamos a poder estar hablando de una comunidad hospitalaria. Cuando hablamos de comunidad hospitalaria, también estamos hablando no solamente de los profesionales que trabajan, sino de los pacientes y también de los familiares o de los cuidadores que muchas veces tienen dentro de las unidades de los pacientes. La bioseguridad tiene normas que son básicas. Esas normas, como les dije, van a estar destinadas y deben ser cumplidas tanto para el personal, los pacientes, los visitantes o los cuidadores, y también son normas que se deben respetar dentro de lo que es el medio ambiente. Esas medidas o esas normas van a estar destinadas específicamente a reducir lo que es el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes que pueden ser conocidas o desconocidas. Cuando hablamos de transmisión de microorganismos, también pueden ser no solamente microorganismos, sino que también pueden ser fuentes externas que puedan llevar a tener un riesgo una persona. Esas fuentes pueden ser conocidas, ya sea un microorganismo, un instrumento, un formites, o pueden ser no desconocidas porque todavía están en estudio. Acá preguntan en el chat si solamente microorganismos. No, no van a ser solamente microorganismos, sino que también van a poder ser fuentes que son químicas, físicas, también pueden ser situaciones en las cuales pueden presentar un estrés o una circunstancia en la cual está expuesta la persona a nivel de su salud mental. Lourdes, tenés el micrófono prendido y se escucha todo. No escuchamos a la profe. Ahí está, ahí la apagó, Lourdes. Agua y sol. Dentro de lo que son las instituciones hospitalarias, la mayoría de los accidentes van a ser por exposición de sangre, fluidos corporales. La bioseguridad tiene principios, en el cual, cuando hablamos de principios, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener? Dentro de ellos es la universalidad, significa que
todos los pacientes son considerados infectados o con algún microorganismo o que puede llegar a contaminar. Por lo tanto, a ese paciente lo atendemos con todas las medidas que sean necesarias hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar medidas de barreras, que van a ser el equipo de protección personal que los va a evitar que la exposición directa a fluidos corporales, a sangre, o también puede ser que estemos en contacto con materiales que pueden ser, o elementos que pueden ser considerados potencialmente contaminados. Por ejemplo, en un paciente que está en aislamiento, lo que es el entorno del paciente, cama, mesa de luz, respirador, bacha para lavado de manos, todos esos elementos son considerados como elementos potencialmente contaminados y por ello, ante la atención de un paciente, debemos utilizar medidas de barrera. Una vez que tenemos bien utilizado ese equipo de protección, tenemos que saber cómo eliminar todos los materiales que pueden estar contaminados, que van a ser desde ese equipo de protección personal que hemos utilizado hasta todos los elementos cortopunzantes que van a ser utilizados con los pacientes. Por eso decimos que se refiere al conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, por ejemplo, el descarte de una aguja, a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados en un lugar seguro, sin riesgo para lo que es el personal. Dentro de lo que son esas medidas universales, se encuentra una que es básica dentro de los servicios de atención, que son el lavado de manos y el uso de equipo de protección personal. Cuando hablamos de lavado de manos, sabemos que es la medida primordial, fundamental y la más económica, diríamos, para lo que son todo tipo de prevención de infecciones y de transmisión cruzada de microorganismos. ¿Cómo los podemos lavar las manos? Sabemos que tenemos diferentes métodos. Puede ser con agua y jabón y toallitas de secado, o también podemos hacerlo a través de las soluciones hidroalcohólicas. La diferencia entre uno y otro es el momento en que lo vamos a utilizar y también va a depender de la condición en la que se encuentran nuestras manos. Sabemos que las soluciones hidroalcohólicas las vamos a utilizar cuando nuestras manos estén visiblemente limpias y necesitamos ir a realizar otra actividad o realizar un cambio de guantes. Y lo que es el lavado de mano con agua y jabón lo vamos a realizar cuando hemos realizado alguna actividad que hemos tenido exposición a algún fluido corporal o hemos realizado alguna tarea aséptica con el paciente, antes y después de realizar una tarea aséptica con el paciente y antes y después de, por ejemplo, descartar una diuresis. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? La OMS determinó que existen 5 momentos en el cual es necesario y se requiere lo que es un lavado de mano. Y los determinó como antes y después de una actividad. Primero, antes de tocar un paciente, antes de ingresar a una sala. Por ejemplo, estamos en la unidad de cuidados intensivos, ingresa el servicio de ecografía a realizar una eco a un paciente. Si bien el personal manifiesta de que se lavó las manos antes de salir al servicio, pero el tramo entre el servicio de diagnóstico de imágenes hasta lo que es la terapia intensiva, ese personal ha tocado los equipos, ha tocado su celular, por lo tanto, esas manos ya no están limpias. Lo que debe realizar antes de ingresar al servicio y antes de tocar el paciente y antes de colocarse los guantes,
realizarse una higiene de manos con agua y jabón. El segundo momento sería antes de realizar una técnica o una tarea séptica, antes de realizar una canalización, antes de realizar una curación, por supuesto, antes de colocarse los guantes. Los guantes no reemplazan lo que es el lavado de manos. Y después la OMS determinó cuáles eran los momentos en los cuales después debían lavarse las manos. Por supuesto, después de estar en contacto con algún fluido corporal, por ejemplo, desechar una diuresis, después de tocar el paciente, después de que realizamos toda la actividad que teníamos planificada para realizar con un paciente, nos lavamos las manos antes de salir de la unidad o después de salir de algún servicio. Y lo que sí es algo que se le empezó a dar mayor importancia y mayor ponderancia a lo que son el entorno del paciente. Entonces, ellos establecieron que todos los elementos que están alrededor del paciente son potencialmente contaminados. Por lo tanto, después de, aunque sea acercarse a la cama del paciente y apoyar nuestras manos en la mesa de luz o en la mesa de comer, debemos lavarnos las manos posterior al haber acercado y tocado el entorno del paciente. En lo que es el equipo de protección personal, como les dije, esta situación que hemos vivido de pandemia ha hecho que empecemos a conocer diferentes materiales, diferentes tipos de camisolines, diferentes tipos de guantes, diferentes tipos de barbijos y para qué se utilizaban cada uno de ellos. Con lo que es el equipo de protección personal, lo que debemos hacer antes de la selección de qué los vamos a poner es evaluar el riesgo de exposición a esas sustancias corporales o a las superficies contaminadas antes de realizar cualquier tipo de actividad. Eso lo debemos hacer siempre antes de la atención de un paciente, visualizar a este paciente ante un baño de un paciente. ¿Voy a tener exposición con fluidos corporales? ¿Qué parte de mi cuerpo va a estar expuesta? Entonces, allí nosotros vamos a poder establecer cuáles son los elementos que vamos a necesitar y qué protección nos van a brindar cada uno de ellos. Por eso se llama evaluar el riesgo, cómo esa actividad va a influenciar o va a influir en lo que es mi persona, yo como profesional. Cuando hablamos de equipo de protección personal, vamos a decir que se trata de lo que son, hablamos de lo que es guantes, hablamos de lo que es guantes, barbijos, gafas, caretas, gafas, batas, que las batas también las podemos llamar camisolines hidrorrepelentes. De esos elementos hablamos de equipo de protección personal. Cuando hablamos de guantes, vamos a decir que los guantes no reemplazan el lavado de manos. Según vamos a tener guantes de látex, que es lo que habitualmente utilizamos, y las personas que son alérgicas al látex utilizan lo que son los guantes de nitrilo. Cuando hablamos de bata o camisolines, aquí en lo que son los camisolines depende del grado de absorción, va a ser repelente, puede ser hidrorrepelente o puede ser hemohidrorrepelente. Según lo que nosotros vamos a evaluar el riesgo, van a ser los camisolines que vamos a utilizar. Los que son repelentes van a ser de 20 gramos. 20 gramos estamos hablando de
el grosor del material, casi siempre son de fiselina. Cuando hablamos de hidrorrepelente, vamos a hablar que va a repeler lo que es el agua, pero esa agua ante la exposición y no la presión, porque si nosotros se nos cae agua en lo que es la bata y apoyamos nuestro cuerpo sobre lo que es la cama del paciente o sobre el paciente, al ser solamente hidrorrepelente, esa agua va a traspasar. Porque cuando hablamos de hidrorrepelente vamos a decir que hay distintos grados. Grado 1, en el cual solamente retiene el agua. Grado 2, ante una presión leve, no pasa el agua. Y grado 3, cuando apretamos con el dedo, el agua tarda unos minutos en traspasar la bata. Y cuando hablamos de hemohidrorrepelente es cuando acá hay se puede utilizar para sangre, agua y también lo que son las cuestiones ambientales. Cuando hablamos de barbijos, tenemos dos tipos de barbijo. Barbijo quirúrgico, que está formado por 3 capas, tienen tablas. El uso correcto serían con las tablitas para abajo, porque si lo utilizamos con las tablas para arriba, los microorganismos se alojan, se van a alojar en las tablitas y va a permanecer ese microorganismo por mucho tiempo. Y lo que son los barbijos N95 lo vamos a utilizar cuando estamos ante la presencia de un microorganismo en el cual tiene microscópicamente un tamaño menor a 0,5 micras. Cuando hablamos de gafas y caretas sirven para lo que es la protección ocular, y gorro, utilizamos el gorro cuando las mujeres tenemos el pelo muy largo. En los varones, de acuerdo según el tipo de aislamiento, es la necesidad o no de lo que son los gorros. Una vez que tenemos en conocimiento cuáles son esos elementos del equipo de protección personal, tenemos que saber cómo lo vamos a colocar y cómo los vamos a sacar. Entonces acá existen una técnica, una secuencia en la cual uno cómo se lo debe poner y cómo se lo debe retirar. Para nosotros tener una mayor claridad de cuáles son los elementos, vamos a tener en cuenta siempre, haciendo esa valoración de riesgo, que cuando los ponemos todos los elementos, esos elementos están limpios. En el cual, si nosotros alteramos algún orden de los elementos, no vamos a poner en exposición o en riesgo al paciente y a nosotros mismos. En cambio, cuando nosotros los retiramos, allí sí, porque tenemos que tener en claro que siempre los vamos a sacar lo más sucio, lo que ha estado más en exposición con el paciente, hacia los elementos que menor contacto han tenido con el paciente. Entonces, en la secuencia de colocarse, los ponemos primero en la bata, todo lo que es de la parte respiratoria, y al último los ponemos los guantes. Cuando ya nos ponemos todos los elementos, lo que vamos a tratar de hacer es mantener alejadas nuestras manos de la cara, limitar el contacto con la superficie cuando ingresamos, solamente ir y hacer la actividad que teníamos programada. Si esos guantes durante la actividad se nos rompen o vemos que están contaminados o sucios, retirarlos inmediatamente y realizar higiene de mano, si es posible, hacerlo con alcohol en gel, si necesitamos hacer una actividad rápida. Y a la hora de retirarnos vamos a considerar que los guantes, la parte externa de los guantes, es lo más sucio que tenemos, lo que más va a estar contaminado, porque es lo que hemos tocado el paciente, hemos tocado la superficie, hemos hemos retirado una diuresis,
Entonces, lo primero que vamos a retirar va a ser los guantes. Y acá en la retirada tenemos dos opciones. Ustedes habrán visto con lo que se refiere a la situación esta del COVID, hemos tenido dos tipos de secuencia para retirarse. Nos retiramos posteriormente a los guantes, nos retiramos las batas. La bata es lo que ha estado en contacto con el paciente. Salíamos de la unidad del paciente, lo lavábamos las manos y recién retirábamos todo lo que es la parte respiratoria fuera de la unidad. Como ustedes ven en esta secuencia, se quitan las caretas antes de la bata. Esto sucede muchas veces cuando tenemos unidades en las cuales nos permiten retirarnos las gafas dentro de la unidad. En la mayoría de las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, las camas muchas veces están pegadas a las puertas, entonces el personal no podía retirarse y hacer una descontaminación y salir de las unidades. Por eso las gafas, todo lo que es la parte respiratoria, se retiraba posterior a la unidad. Hasta aquí hemos hablado todo lo que se refiere a lo que es lavado de manos y equipo de protección personal. Y como dijimos, los principios de bioseguridad están formados por tres elementos. Hasta ahora hemos hablado de la universalidad, que dentro de la universalidad hablamos de lo que es higiene de manos, hablamos de lo que es el uso de barrera, que es el equipo de protección personal, y lo último que nos queda de los principios son la eliminación de lo que es el material contaminado. Todos esos elementos que hemos utilizado para la atención del paciente como de la protección nuestra, debe tener deben ser desechados en el lugar adecuado que nos permita a nosotros después hacer una segregación de la basura y un destino final de lo que son los residuos. Esos residuos los vamos a clasificar en residuos domiciliarios, que van a estar todos los elementos que vienen de la alimentación, la limpieza, todo lo que es de la parte administrativa. Aquí vamos a encontrar cuáles son las cuestiones de limpieza, cosas propias que podemos encontrar en nuestra casa, de la alimentación, papel, servilletas, envases de yogur, de los lácteos, y de lo que es la parte administrativa, serían todos los sectores que utilizan papeles, que a veces los utilizan, los reciclan y los utilizan como borradores, o también le hacen un desecho final. Y dentro de lo que son las unidades de atención de paciente, vamos a tener residuos que van a ser considerados peligrosos, que van a ser los que son especiales y los que se consideran que están contaminados y pueden ser un vector o un vehículo de transmisión de microorganismos. Y vamos a tener, los especiales van a ser los que van a trabajar farmacia, va a trabajar la parte de oncología, los que trabajan anatomía patológica, son todos los elementos que van a ser residuos químicos de la parte de farmacéuticos, los radioactivos, los líquidos inflamables, y los patogénicos van a ser todos los que van a provienen de la atención directa de los pacientes, que sean los de consultorios externos, los de los aislamientos, de hemoterapia, de la internación en general, de hemodiálisis, del vacunatorio. Y los orgánicos van a ser todos los que van a venir de anatomía patológica, los de quirófano, los de la morgue.
Esta sería la clasificación en donde ustedes van a poder desechar todos esos residuos o todos esos elementos que han utilizado en la atención del paciente y la protección personal de usted. Ustedes pueden ver dentro de los servicios que hay muchos hospitales que hacen lo que es la segregación de la basura, la división de esos residuos que salen constantemente de las instituciones hospitalarias. Por eso van a ver que siempre en algunas instituciones van a ver las bolsas negras, tachos de basura con bolsas negras y tachos de basura con bolsa roja, y que eso determina la segregación de la basura. Después vienen lo que son los residuos sólidos, los residuos húmedos, lo que son las latas y los vidrios, pero principalmente dentro de los hospitales encontramos estos dos tipos de residuos sólidos. Uno de los elementos que mayormente utilizamos dentro de las instituciones hospitalarias son todos los materiales cortopunzantes. Aquí vamos a hablar de lo que son desde las agujas, los bisturí. Son elementos que pueden llegar a ocasionar una injuria en el personal o también en los pacientes. Por lo tanto, es necesario que esos materiales sean manipulados y tener un descarte final seguro para evitar riesgos. Por lo tanto, siempre deben ser manipulados con guantes, deben ser descartados posterior a su uso en envases rígidos, que después puedan ser incinerados. Esos descartadores deben estar siempre en los lugares próximos donde uno está realizando una actividad. Siempre deben ser desechados como residuos patógenos, o sea, en las bolsas rojas deben ser descartados. Y nunca deben recapuchar o doblarse las agujas una vez de realizada una actividad, ya sea de la infusión de un medicamento. Todos estos tips o todas estos puntos que le he dicho solamente o tienen el fin de evitar accidentes en lo que es el personal. En caso de que se produzca un accidente laboral, que lo vamos accidente laboral no, perdón, accidente por exposición a fluidos corporales. Por accidente laboral lo podemos encasillar en diferentes maneras. Solamente nosotros los vamos a enfocar a todos los accidentes que tienen exposición a fluidos corporales o sangre. Entonces lo vamos a definir como ese accidente que va a tener en contacto una persona, ya sea con sangre, fluidos corporales, y que casi siempre va a tener una puerta de ingreso que puede ser un pinchazo o una herida o una mucosa con la piel lastimada. Esa va a ser la característica de este accidente por fluidos corporales. Este accidente va a tener ciertos factores que van a determinar de que esa exposición puede llegar a traer a una infección o poder traer una consecuencia, y va a estar determinado por el tipo de lesión que produzco, va a estar determinada por si ese elemento estuvo en contacto o no con un paciente, el volumen de fluido transfundido o la concentración, la viabilidad del virus a ingresar a lo que es el torrente sanguíneo. No es lo mismo realizarnos una lesión o una herida con un bisturí que exponga la separación de la piel que un pinchazo que no produce sangrado. A eso se refiere con la concentración y la viabilidad del virus
del virus. Cuando se produce este accidente vamos a tener acciones en las cuales vamos a poder realizar para poder prevenir o también para tomar medidas. Antes del accidente, como siempre, ustedes cuando van a hacer una actividad siempre van a hacer esa valoración de riesgo que le hablé. Ver cuáles son los riesgos potenciales que ustedes pueden llegar a tener ante la realización de esa actividad. Y otras cosas que les va a servir a ustedes es que si han tenido alguna experiencia previa con un accidente a fluidos corporales. ¿Para qué nos va a servir hacer esta valoración de riesgo? Para prevenir, para indicar, para saber, para poder dar una alarma a alguien que pueda estar utilizándolo. O para nosotros mismos decir qué tipo de protección yo voy a necesitar para realizar esta actividad. Cuando se produce el accidente, lo primero que tenemos que hacer, como medida nos dicen, realizar el sangrado, realizar una limpieza con solución fisiológica y posterior a eso avisar a nuestro supervisor o a la persona que esté a cargo nuestra para que puedan realizar la notificación y el registro del accidente por exposición. Dentro de esa notificación y riesgo va a servir para establecer la cinemática del accidente y también para ver cuáles son las cuestiones epidemiológicas en sí, ver cómo fue la secuencia, qué elementos se utilizó, qué parte del cuerpo ha sido expuesta, valoran lo que es la herida y así va a ser como después, posterior a eso, van a retomar la determinación de, como dicen acá, de administrar lo que son los retrovirales. Cuando son en la administración de retrovirales hay que tener en cuenta de hacer una buena anamnesis a la persona que se ha accidentado, porque después posteriormente tomar lo que son los retrovirales traen lo que son consecuencias pancreáticas, renales, y en esas cuestiones también hay que valorar. Cuando sucede un accidente, la OMS hizo un estudio en el cual, en el 2003, en el cual determinó que en todo a nivel mundial siempre se producen accidentes laborales por exposición a fluidos corporales o de sangre, y casi siempre es por pinchazos de agujas accidentales. Cuando los agentes o los profesionales de salud están expuestos, ya sea por cualquier tipo de accidente que involucre sangre, ellos estimaron cuáles son las posibles infecciones que se pueden contraer a través de lo que es un accidente cortopunzante. Y dentro de ellos se vio que el mayor porcentaje es hepatitis B, hepatitis C y, por último, un 0,5% VIH. Entonces, cuando uno se pone a analizar a qué se deben estos porcentajes, tenemos que ir a analizar lo que es en sí el virus. ¿Cuál es la patogenia de cada uno de esos virus? En el cual vemos que para lo que es hepatitis B y hepatitis C necesitamos muy poca cantidad del virus de hepatitis B para contraer lo que es la infección, y además lo que tiene el virus de la hepatitis B es que al entrar en contacto, el contacto de la sangre con lo que es el lugar en el cual se ha producido el accidente, ingresa al torrente sanguíneo y empieza a desarrollar lo que es la infección,
No así con lo que es el virus del HIV, en la cual es muy lábil. Es un virus en el cual, ante el contacto de una superficie, al no tener sangre, esa sangre se coagula, el virus como que se destruye. Es muy lábil a lo que son los agentes desinfectantes. Es por eso este porcentaje en el cual se puede ver cuáles son los agentes patógenos que mayormente se transmiten por lo que es un accidente en el cual tiene que ver la sangre. ¿Cómo podemos prevenir todos estos pinchazos o contactos con sangre? A través de varias medidas en el cual se deben implementar en un servicio. Eliminación del riesgo, eliminar todos esos elementos cortopunzantes y agujas que sean lo más posible. Como les digo, utilizarlo y desecharlo. Muchas veces vemos en las unidades que los bisturí, muchas veces utilizan los bisturí para abrir lo que son sachets de solución fisiológica. Por ejemplo, la gente de kinesiología abre los sachets de solución fisiológica y como solamente abrieron ese sachet de solución fisiológica, guardan ese bisturí para poder utilizarlo nuevamente. Y así los bisturí quedan dentro de la unidad del paciente, muchas veces sin el envase de protección o con el envase de protección más o menos roto, y allí es donde se producen lo que son los accidentes. Algunas veces cuando no tenemos nuestra tijera en nuestro equipo de atención, nuestro equipo de bolsillo, abrimos un bisturí y decimos solamente corté una Cambridge. La voy a guardar, lo voy a dejar dentro de la unidad porque tal vez lo vuelva a necesitar. Pero ¿qué pasa? Ese bisturí no se desechó correctamente, nadie lo volvió a utilizar, se oxida, queda dentro de la unidad del paciente, metemos la mano, ya sea con el guante o sin el guante, para sacar una gasa y nos cortamos. Y no sabemos si ese bisturí se utilizó con paciente o se utilizó para elementos. Entonces, por eso de allí la precaución de que todo elemento que se utiliza, cortopunzante, eliminarlo directamente para evitar de tener un elemento que puede llevar a producir un riesgo. Tener en cuenta que hay ciertos elementos en el cual son necesarios que estén dentro de las unidades. Por ejemplo, ya casi no se ven, pero antes para descartar agujas, bisturí, se utilizaban los bidones que quedaban de los antisépticos, y no era un elemento que estaba destinado para tal fin. Por eso cuando lo agarramos a ese elemento, muchas veces se producían los accidentes. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene su funcionalidad. Hay recipientes que son diseñados específicamente para que se usen para tal fin. Y otra de las cosas, hay ciertos Avocat, no sé si ustedes lo han podido ver, en el cual ya tienen un dispositivo en el cual uno ingresa el Avocat y al salir el mandril ya queda sellado por un dispositivo y hace que nunca podamos volver a utilizar ese, ese, ese Avocat para volver a hacer otro acceso venoso, ya sea porque eh, el, el acceso que hemos utilizado se reventó una vena, bueno, entonces ese dispositivo hace que sea de uso único y podamos desecharlo de manera correcta. Hay medidas administrativas en el cual sí, hay medidas administrativas en el cual hay ciertos comités, o dentro de una institución no hace falta que haya un comité
pero muchas veces hay plan o hay un algoritmo de actuación en el cual le dicen cuáles son los pasos a seguir ante una exposición, en el cual toman los casos y hacen una vigilancia de esos pacientes hasta el finalizar su tratamiento en el caso de que tengan retroviral. Algo importante que cuesta aplicar dentro de los ámbitos laborales es cambiar el comportamiento de los trabajadores. Tratar de hacerles entender de que no se deben volver a tapar las agujas, en qué elementos deben colocar los elementos cortopunzantes, que esos elementos tienen que estar lo más cerca posible del operador, a la hora de desechar, cómo se deben sellar para que no se derramen, de que no deben llegar al tope de esos recipientes, sino que deben estar llenados una 3/4 parte. Y también utilizar el equipo ese de barrera que tiene el personal, ya sea de guantes, gafas, mascarillas y batas. Si vemos que van a hacer un acceso arterial o que ustedes valoran que van a tener exposición de fluidos, proteger los ojos con lo que son las gafas o las caretas, por ejemplo. Y otra de las cosas importantes, como ustedes vieron, ante un accidente laboral, lo primero que aparece es la hepatitis B. Para ello es necesario que el personal cuente con las vacunas de protección necesarias para protegerse ante ciertas infecciones. Hay ciertas vacunas que son recomendadas para la atención de pacientes y hay otras que tienen evidencia que nos dicen que tienen un beneficio positivo colocársela. Dentro de lo que son las vacunas recomendadas para la atención de pacientes, vemos que tenemos la antigripal, que es anual, la doble viral, sarampión y rubiola, y la que es de la varicela. Esta está recomendada ampliamente para todo el personal que trabaja con niños. Hepatitis B, difteria y tosferinas, estaríamos hablando de la doble adulto, difteria y tétano, y en el personal de salud está ampliamente recomendado todo el esquema de lo que es la meningococo, que son 3 dosis, la Prevenar 13 al año, la Pneumo 23, que son distintos serotipos del meningo, y cada 5 años realizarse lo que es nuevamente un refuerzo de la Pneumo 23. Si bien tenemos protección, y le voy a dar el ejemplo de la vacuna de COVID-19, si bien nosotros teníamos aplicados, ustedes se habían aplicado o no lo que es la vacuna para COVID, nosotros sí o sí necesitábamos seguir cuidándonos, porque tener aplicada lo que es una vacuna, esto no desestimaba que el personal debía seguir cuidándose. Lo mismo pasa con el resto de las vacunas. Si bien tenemos colocada la vacuna de la hepatitis B, tenemos que tomar todas las medidas ante la atención de un paciente porque aplicamos la medida universal. Consideramos a todos los pacientes potencialmente contaminados hasta que se demuestre lo contrario. Hasta aquí hemos hablado todo de lo que es bioseguridad. Muchas de las cosas, la mayor parte de ellas, ustedes ya las conocen, los elementos ustedes los manejan. Es algo que ustedes ya han visto, solamente vimos un pantallazo general de lo que es bioseguridad.
Pero ¿cómo afecta la bioseguridad en lo que es epidemiología? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber o fomentar al personal que utilice las medidas de bioseguridad? ¿Por qué? Porque todas estas medidas a nosotros nos dan las medidas preventivas para aplicar, para que nosotros no tengamos que ponernos a estudiar cuál es la cadena epidemiológica de la hepatitis B, cuál es la cadena epidemiológica de una Klebsiella, o cuál es la cadena epidemiológica de una Cinetobacter. Todo lo que es bioseguridad son todas las medidas preventivas que nosotros vamos a utilizar para evitar esa diseminación de los microorganismos y a su vez la protección propia del personal. Por eso vemos este capítulo de bioseguridad. Y la otra parte que vemos, ya son las 5, vamos a ver lo que son riesgos. ¿A qué nos referimos con lo que son los riesgos? Que viene enganchado a lo que es bioseguridad. Hablamos de riesgo a esa probabilidad que ocurre un daño y va a estar asociado a un factor de riesgo o a una condición o una característica, ya sea de un espacio físico, del ambiente en el cual estamos trabajando y en un tiempo determinado. Ya vamos a ver que tanto el ambiente, el espacio y el tiempo en el que se produce, mañana, tarde, noche, tienen implícitos riesgos específicos de cada uno. Y también lo podemos definir como el daño que se produce en coincidencia entre el espacio y el tiempo, por lo que el trabajador de la salud pone en riesgo su salud y su integridad y ocurre casi siempre en el lugar donde trabaja. ¿Pero a qué nos referimos con lo que es la seguridad ocupacional? ¿Por qué es importante que el personal sepa qué es salud ocupacional y cómo lo puede aplicar? Entonces decimos que la salud ocupacional tiene su objetivo fundamental es proteger la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. ¿Mediante qué? Siempre aplicando medidas preventivas. Aplica medidas preventivas para que no se produzca ese accidente. Hace una supervisión y un control. Muchas veces se toma el control como algo defensivo, como que me están controlando qué hago, no hago, lo hago bien, no lo hago mal, pero uno no ve el trasfondo que si se hace un control o una supervisión es para evitar que se produzca cualquier tipo de situaciones que ponga en riesgo a la persona o al paciente. Y también sirve para fomentar comportamientos saludables, como le dijimos, cambiar la mentalidad de las personas en la cual puedan adoptar medidas en el cual a lo largo no los lleven a tener o sufrir un accidente laboral. Para ello es necesario tener lo ideal. Ustedes muchas veces me dirán que es utópico, pero lo ideal sería tener un entorno laboral saludable, sin riesgo, en el cual tengamos todos los elementos y todas las condiciones para poder trabajar adecuadamente. Cuando hablamos sin riesgo, vamos a decir sin riesgo físico, mental, social, que pueda afectar directamente a los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos ocupacionales más comunes en el cual está inmerso un personal de salud. Vamos a decir que cualquier persona dentro de una institución va a estar afectado por riesgos que son biológicos, por riesgos que están en contacto con sustancias químicas, riesgos psicosociales, y también vamos a tener riesgos que van a ser físicos, que unidos o de manera individual afectan directamente a una persona. Ahora nosotros hablamos de lo que es la comunidad hospitalaria porque ustedes
lo tratamos de relacionar a la comunidad que ustedes están inmersos ahora, la comunidad hospitalaria. Pero si lo podemos llevar a la comunidad, vemos que son los mismos riesgos en los cuales un barrio, eh, una guardería, una escuela, son los mismos riesgos que pueden ocurrir en distintos ámbitos si uno se pone a ver específicamente. Pero ahora solamente los vamos a enfocar en los riesgos del personal de salud que está inmerso trabajando con pacientes. Y cuando hablamos de comunidad, les vuelvo a repetir, no hablamos de comunidad solamente de los pacientes, de los profesionales que trabajan, de los pacientes, sino también hablamos de todos nuestros compañeros, nuestros colegas, el resto de los profesionales que van a interactuar dentro de esa comunidad hospitalaria. Ustedes van a ver que van a encontrar que pueden ser 4 los riesgos que se producen, a ver, los que les puse anteriormente, o también ustedes van a ver que se agrega un riesgo, un quinto riesgo, que son los riesgos, estos son los riesgos que habitualmente pueden leer en la bibliografía, pero también hay algunas bibliografías que hablan de un quinto riesgo, que son los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos, si bien no están especificados en este cuadro de la OMS, ustedes ven que es material bibliográfico sacado de la OMS 2020, lo incluyen a los riesgos ergonómicos dentro de los riesgos físicos. A ver si puedo pasar. Bien. Ahora, como para hacer como nos quedan unos minutos, una visualización rápida de cuáles son los riesgos de infección, que ustedes a medida que se los voy diciendo, ustedes pueden ir visualizando ejemplos dentro de sus instituciones o situaciones que viven diariamente. Cuando hablamos de riesgos infecciosos para la salud del personal, acá vamos a estar hablando de microorganismos, un agente. Ustedes saben de la triada epidemiológica y ecológica, siempre está presente un agente o un huésped. Entonces vamos a decir que van a estar presentes bacterias, virus, hongos, parásitos, en el cual el personal puede llegar a tener un contacto, estar expuesto ante diferentes formas, ya sea a través del aire, a través de pequeñas gotitas, que según las micras que tenga va a ser la precaución que vamos a tener. Van a estar expuestos a sangre, a líquidos o a secreciones corporales. Van a estar expuestos a lo que son los objetos contaminados utilizados por el paciente y que no han sido debidamente limpiados. Y también van a estar expuestos a lo que son vectores. Por ejemplo, de acuerdo a la estación del año y de acuerdo a la área geográfica, van a ser los vectores que vamos a encontrar. Pueden ser mosquitos, pueden ser ratones, cucarachas. No, cucaracha no. Ante estos riesgos, ¿cómo el personal puede estar en riesgo ante estos riesgos biológicos? Pues como ustedes saben, a través de la atención directa de paciente, el manejo de esos desechos que venimos hablando, ante la realización de un laboratorio, o si no, también, como ustedes vieron en lo que es la pandemia, ustedes vieron que también pueden estar expuestos mediante contactos dentro de una comunidad. En el caso, si hablamos de lo que es la vía respiratoria. Cuando hablamos de un agente infeccioso, decimos que
vamos a tener ciertas precauciones que podemos tener para evitar esos riesgos. Vamos a tener precauciones expandidas que son las que utilizamos, son las universales, en las que hablamos que utilizamos en todos los pacientes hasta que se demuestre lo contrario, y más cuando nosotros evaluamos el riesgo y vemos que vamos a tener salpicaduras o vamos a estar expuestos ante secreciones. Y después existen otras precauciones que van a ser específicas, ya sea la vía de transmisión que va a tener ese microorganismo. Vamos a tener microorganismos que van a ser de contacto, ¿no? O sea que nuestras precauciones van a estar direccionadas a a reducir todas las infecciones que llevan o conllevan la transferencia piel a piel, o si no por contacto indirecto, ya sea a través de elementos que puedan estar contaminados. Van a haber otras precauciones que van a estar dadas por un contacto respiratorio. En el caso que vimos, en el cual las gotitas esas que se transmiten, que se dan a través de toser, estornudar, conversar, tienen un tamaño que son más de 5 micras. Y otro tipo de precaución en el cual unen las dos tipos de precauciones, de contacto y de respiratorio. Acá se produce especialmente cuando vemos que esos microorganismos tienen algunas partículas mucho menores, muy chiquitas, en el cual esas partículas se elevan en el aire, quedan suspendidas por unos minutos, porque son muy chiquitas, muy livianas, y después de un tiempo caen sobre la superficie, pero su poder infectante queda intacto. Por lo tanto, allí son patologías en el cual requieren doble aislamiento, contacto y respiratorio. Una de las patologías que muy pocamente se ve es el herpes zóster, en el cual es un virus respiratorio en el cual se forman vesículas, esas vesículas se llenan de líquido, ese líquido se reabsorbe o se rompen esas vesículas y se forman cascaritas. Esas cascaritas sigue teniendo el virus adentro. Por lo tanto, esas cascaritas caen sobre la cama del paciente, de la cama pueden caer, de las sábanas pueden caer al piso, y allí encontramos las dos vías de transmisión, de contacto y de respiratorio. Cuando hablamos de riesgos químicos, son toda la exposición que podemos tener. La gente que trabaja en anestesia, a los gases anestésicos, cuando hacemos la descontaminación de los elementos críticos o no críticos, en el caso de las personas que trabajan en las centrales de esterilización, cuando utilizan el óxido de etileno, y nosotros como enfermeros también, porque muchos de esos elementos que han sido descontaminados o han sido llevados a una desinfección de alto nivel por óxido de etileno. Usted sabe, el óxido de etileno es un gas. Ese gas, si no tiene ese sistema de aireación una vez realizada esta desinfección, cuando nosotros abrimos los envases sentimos ese olor. No sé si ustedes lo habrán sentido, hay algunas jeringas que uno cuando abre le siente un olor particular. Bueno, ese del óxido de etileno. Cuando abrimos los envases de los circuitos de respiradores también, cuando manejamos el hipoclorito, usted sabe que en la mayoría de las instituciones el hipoclorito es el desinfectante de bajo costo y que se utiliza para muchas actividades, ya sea para limpieza o para la desinfección de elementos no críticos.
los que manejan drogas citostáticas también. Entonces vamos a decir que vamos a estar expuestos, ya sea anestésico, desinfectante o los mismos antisépticos que se utilizan para la limpieza. Estos riesgos, los riesgos físicos, vamos a hablar de todo lo que es el microclima que tenemos en nuestro ambiente laboral. Acá vamos a hablar que esos riesgos físicos van a estar dados por el ruido, la electricidad, el calor, pueden haber algunos incendios que se puedan producir, cortocircuitos. Y dentro de lo que son los riesgos físicos, lo que más vemos en el personal de salud son los riesgos osteomusculares, en el cual vemos mucho personal que a lo largo de su actividad laboral empiezan a tener dolores de espalda, dolores cervicales y lumbares, empezamos a tener lo que es el síndrome del túnel metacarpiano, en el cual está relacionado con el hecho de tirar, del hecho de friccionar, de estrujar. Esas son las patologías que mayormente se encuentran y algunas pueden ser prevenibles siempre y cuando se apliquen medidas para prevenir. Es el primer causa de ausentismo laboral, casi siempre está relacionado con el diseño de muchos elementos que están en nuestro ambiente laboral, ya sea las camas, la silla de rueda, nosotros cómo movilizamos nuestro cuerpo al levantar un paciente, a rotarlo, al sentarlo, a pasarlo a la camilla, a la silla de rueda. Muchas veces cuando nos sentamos a escribir nuestros informes, y la mayoría se envasa en la falta de conocimiento de cómo movernos de manera segura ante ciertas situaciones de levantar, de aplicar la fuerza física nuestra. Y dentro de esos riesgos físicos que encontramos, no solamente están los osteomusculares, sino que también vemos cómo los desinfectantes que utilizamos habitualmente, que pensamos que son inocuos para nosotros, nos terminan afectando. Por ejemplo, les voy a hacer alusión, cuando empezó la pandemia vimos que había cabinas sanitizantes en el cual la persona ingresaba y era rociada con un elemento, con un producto químico, y supuestamente desinfectaba. En realidad, lo que estábamos haciendo con esos desinfectantes, produciendo irritación en las vías aéreas, en los ojos, y no estaban cumpliendo la función que era de sanitizar lo que es la parte externa del cuerpo. El uso prolongado del equipo de protección personal ante esta pandemia, hemos visto que esos riesgos físicos han sido aumentados. Ya no es solamente la parte física, la parte de posturas y de elementos en el cual nosotros nos apoyamos, sino que elementos que debíamos utilizar de manera obligatoria. El uso de mascarilla y de gafas producía lo que era dolor, irritación en la cara, empezaban a aparecer lo que son las dermatitis. Se vio mucho en lo que es el uso de guante, empezaron a haber alergias a látex, en el cual tuvieron que empezar a cambiar el material de los guantes. También ante el uso de alcohol en gel, más lo que era el lavado de mano, hacía que las manos del personal en sí empezaran a sufrir algún riesgo, en el cual se empezaban a ver las dermatitis, se empezaron a ver hongos, se empezaron a ver laceraciones propias de la piel. Y otra de las cosas del uso de protección personal era el calor, el agotamiento del personal por el uso prolongado de todo ese equipo,
que iba desde bata, en algunas instituciones utilizaban lo que eran los monos y después bata, entonces el personal empezaba a sufrir ese agotamiento con el calor. Eso, acompañado con el uso de mascarillas, hacía que el personal empezaba a tener lipotimia, deshidrataciones, eran efectos o eventos adversos al uso prolongado de un equipo de protección personal. También vemos lo que son los resbalamos muchas veces cuando están haciendo la limpieza, eh, no está bien señalizado y nos podemos caer. Cuando muchas veces los pies de suero o los enganches de los soportes para lo que son los sachets de suero están muy altas, entonces necesitamos subirnos en algunos pequeños, en algunas instituciones, le estoy hablando, a pequeños escalones para poder llegar, cosa que eh, produce, puede llegar a producir caídas y tropiezos. En los riesgos psicosociales, acá muchos de ustedes pueden empezar a ver vivencias diarias. Vamos a decir que son aquellos originados por las interacciones negativas entre las condiciones de trabajo y las características individuales. ¿Cuáles van a ser esas características que se van a combinar? El ambiente de trabajo y las características individuales. Cuando hablamos de características individuales no hablamos solamente del personal de enfermería, sino de esas características individuales que va a tener el personal de otro servicio, los familiares, el mismo paciente. ¿Y a qué se refiere con los riesgos psicosociales? Muchas veces se producen lo que son, el personal tiene muchas horas de trabajo, muchas veces tienen que tener doble trabajo para solventar sus gastos. Los turnos de trabajo, ustedes saben que se producen mayores riesgos en lo que es el turno noche, por una cuestión biológica que durante el día. Eh, Podemos presentar, puede haber violencia. Cuando hablamos de violencia, puede haber violencia entre pares, violencia verbal, física, sexual. Eh, no solamente entre pares, sino que acá cuando hablamos de violencia también incluyen lo que son los familiares y lo que son los pacientes. Podemos ver, se puede producir discriminación dentro de los servicios, estigmatización. Lo vemos cuando se pone en tela de juicio su trabajo. Entonces, todas esas causas van a tener sus consecuencias, que casi siempre el personal va a andar cansado porque no tiene un buen sueño, con fatiga, el estrés que se produce ante trabajar con situaciones o con grupos en el cual la convivencia en sí, que debe ser armoniosa, no se produce, va a llevar a que haya una acumulación de ese estrés y llegar a lo que se conoce el agotamiento ocupacional, que sería el burnout. Enfermería, cada uno de ustedes en sí está expuesto ante la mayoría de estos riesgos. Se dice que hay un riesgo transversal en el cual estamos expuestos, en donde riesgo biológico porque trabajamos con agentes biológicos, riesgos químicos porque estamos en contacto con desinfectantes, con gases, en el cual van a producir personal que desarrolla asma, además de cuestiones genéticas que ya tienen, empiezan a tener alergias, eh, neumonías, intoxicaciones, riesgo en la seguridad, pueden haber accidentes laborales, caídas, y en los riesgos psicosociales están dados específicamente por nuestro ambiente en el cual trabajamos. Y ustedes saben que un ambiente en donde hay interacción de personas siempre va a llevar a que surjan situaciones en las cuales no sé si incómodo, pero que situaciones en las cuales van a influir en nuestro trabajo, ya sea con estrés, fatiga,
Y también, como les dije, los riesgos ergonómicos los vemos en los riesgos que son los riesgos físicos. Nuestra forma, como nosotros movilizamos nuestro cuerpo, cómo utilizamos nuestra fisionomía para nuestro trabajo, también en sí va a afectar nuestra labor. ¿Y cómo hacemos para medir esos riesgos? A través de los indicadores. El indicador nos va a decir, los indicadores nos va a decir qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos en los cuales están más propensos el personal y cuáles debemos aplicar medidas. Entonces, esos indicadores, para realizar esos indicadores vamos a necesitar datos. Esos datos que nos van a permitir evaluar de manera objetiva qué es lo que está pasando, cómo, qué acciones hacer, a dónde vamos a aplicar nuestras acciones preventivas. Casi siempre esos datos los vamos a utilizar ¿para qué? Para saber cuáles son los casos nuevos que se los producen, o también para saber cómo está esa población, cuáles son los casos nuevos y los casos ya existentes dentro de esa comunidad o dentro de ese ambiente hospitalario. Estos indicadores pueden ser utilizados como herramientas para evaluar posibles cambios en una situación que estamos observando. ¿Hasta aquí? Hasta aquí hemos visto lo que correspondía a nuestra clase número 4, en la cual vimos de lo que es bioseguridad, por qué es necesario conocerlo y aplicarlo en epidemiología, y si no cumplimos con esa bioseguridad, cuáles son los riesgos en el cual vamos a estar expuestos y cuáles son los riesgos en sí que tenemos como profesionales de la salud por solamente el hecho de trabajar en una institución de salud. Cuando hablo de institución de salud, algunos de ustedes pueden estar trabajando en lo que es atención primaria, entonces también me refiero a su lugar en sí de trabajo. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema que ustedes quieran ver? ¿No? Bueno. Pasando lo que son noticias, una de las alumnas me dijo que no estaba subida la clase anterior, que había sido grabada. Voy a chequear eso. Y también para que se suba la clase del día de hoy. Y les vuelvo a recordar para que ustedes les digan a sus compañeros, hay muchos que no han podido ingresar